crea este hospital, al que luego ha sustituido otro, con esos fondos para atender a la gente, y de repente él, en una de las lecturas, dice: soy rata, así como rata, pero no de las que se comen los ratones. Ra y Ta parece también que es una mezcla del dios Ra y de su padre Ta. Y empieza a hablar como si fuera un sacerdote. Y dice que es un sacerdote que originalmente viene del Cáucaso, que viene con un grupo de gente que emigran a Egipto y que ahí se juntan con otra gente de otras dos procedencias, más de la zona de Mesopotamia y sobre todo una gran rama, que son descendientes a lo largo de tiempo, pero algunos muy recientes, de la Atlántida, que una vez destruida han atravesado el Sáhara, donde habían establecido colonias, y llegado a Egipto. Y ahí empieza a tener lugar una historia muy larga que no os voy a poder narrar, muy a pesar mío, pero el tiempo apremia. La cuestión es que, de repente, ahí describe, entre otras muchas cosas, bueno, en esas visiones hablan de cómo era la Tierra, esas zonas rojas, según algunas de esas visiones, hace 10 millones y medio de años antes. Cómo eran las masas de tierra emergidas. Dice: a la entrada de la humanidad, porque él dice que hay una serie de almas que llegan a la Tierra para acelerar la evolución de los homínidos, y que en el momento que las primeras almas llegan a la Tierra para elevar la evolución con el espíritu, con la fuerza del espíritu, él dice eso, era eso. Eso es como una locura. Pero de repente, mucho después, en aquel entonces era un poco una locura. Sí había alguna, pero de repente había alguna, como por ejemplo Mu. La zona esa donde emerge es justo a Tiahuanaco, que es una ciudad importantísima en la altiplanicie bolivo-peruana, muy elevada, y era un puerto de mar, se ha descubierto, a una altura enorme, que hace un puerto de mar a 3.000 metros de altura. Pero de repente, hace muy poco, se ha descubierto, donde pone Rama, que ahí había un continente, que le llaman ahora de otra manera, en esa zona precisa. En fin, algo raro. La cuestión es que cuentan que la Atlántida posterior, es decir, hay una serie de destrucciones a lo largo de mucho tiempo de Atlantis, hay una serie de destrucciones. Veis que tenemos ahí, no sé si se ve el puntero cuando yo señalo, sí. Ahí tenemos algo muy cerca de Canarias. También aquí están las Azores, Madeira. La cuestión es que después los continentes se van reformando poco a poco, y finalmente la Atlántida al final es una pequeña isla. Bueno, una gran isla. Cuando esa es sumergida por un diluvio, los supervivientes que ya se habían desplazado anteriormente al Sáhara emigran a Egipto, y dice Caice que algunos de ellos, bajo su supervisión, tenían una vida larga y tenían medios como prolongarla, decía Caice entonces. Tenían técnicas de rejuvenecimiento, sobre todo los sabios. Él habla de sí mismo como un sacerdote. Y luego los faraones siguen haciendo rituales de rejuvenecimiento, como el Hetshep, que hemos visto allí cómo se hace. La cuestión es que deciden, bajo la dirección de Rata, que van a construir algo que es la Esfinge. Y lo van a construir antes de que existieran las pirámides, como un monumento que va a ser una suerte de templo, debajo del cual van a encerrar, sin que expliquen qué consisten, los archivos de la Atlántida. Es decir, el legado de la Atlántida para la posteridad. Bien, ha habido mucha gente que ha especulado con eso, y se dice que dentro de la Gran Pirámide, por ejemplo, está adaptado de las predicciones de Caice. Se decía que había toda una serie de galerías, que había túneles, etc. Lo interesante es que estos pozos de aquí ya se han descubierto. Hemos ido allí, hemos visto la entrada, está tapada, y en otra ocasión, en otro viaje, veremos a quién hay que convencer económicamente para que nos deje bajar, como vais a ver luego algunas fotos, como algunos amigos míos han hecho.
Eh, yo no tenía tanto valor, bueno, no aproveché el momento como para bajar. Ahora hay unas escaleras, son descensos muy grandes. Pero, insisto, esta era la visión. Caice lo que hace con ese dinero, crea una cosa que se llama la Fundación ARE, que es Asociación para la Investigación y la Iluminación. Esa fundación cuenta con bastantes fondos. Esa era su sede, ahora es otra más moderna. ¿Quiénes gestionan la fundación? Sus dos hijos, y sobre todo la preside uno de ellos. Ahí tenemos a los dos, Hugh Lynn Casey, o Casey, como dirían, es irlandés, entonces es Casey. Bien, esa fundación deciden, él y otros patronos de la fundación, que para averiguar, a ellos no les interesa saber si es verdad lo que dice Caice, porque estaban convencidos totalmente, que deberían encontrar esos archivos, porque Caice predice que en torno al año 2000 se encontrarán los archivos. Y dicen, tenemos que ser proactivos. Y por lo tanto buscan y encuentran a un muchacho joven que es un apasionado de Egipto y que quiere estudiar egiptología. Y dicen, bien, te vamos a becar y te vamos a pagar la carrera de egiptología en la Universidad Americana del Cairo, que es lo más. Se va al Cairo y estudia egiptología, y mientras que estudia egiptología escribe este libro, La herencia egipcia, en la que compara las visiones de Caice con lo que saben los egiptólogos. Bien. Este muchacho, cuando acaba eso, con un amigo suyo se va a hacer un doctorado a la Universidad de Chicago, que tiene una de las mejores facultades de egiptología, pagados los dos por la fundación. Este muchacho es ahora este hombre, es un egiptólogo, pero no es un egiptólogo cualquiera. Es la mano derecha del faraón de la egiptología y controlador de la egiptología, que es el doctor Zahi Hawass. ¿Cómo establece amistad con Zahi Hawass? Él, que es un hombre tímido, yo lo conozco, ha estado aquí en Madrid, le estoy entrevistando, presentando una de esas historias que hizo National Geographic de exploración de uno de los corredores ocultos de la pirámide. Él es muy tímido, él es muy segunda fila y Hawass es avasallador. Hawass tiene un ego superior al tamaño de la Gran Pirámide y tiene un poder igual, ha sabido cómo tejer para dominar la egiptología con todos los gobiernos. O sea, haya habido golpes de Estado o lo que sea, él sigue controlando y se le tiene bastante temor, pero porque detrás tiene a poderosas fundaciones americanas que dan mucho dinero a Egipto, no a la egiptología solo, sino a los militares, y son sin el cual Egipto no se sostendría. Este dato es muy importante, porque cuando vamos a ver por qué Hawass prohíbe investigación de cualquier tipo, como buscar nuevas cámaras, etcétera, para ver qué razones tiene, hay que seguir siempre la pista del dinero. Y sus señoritos americanos así se lo recomendarán. La cuestión es que, fijaros hasta qué punto es importante. Aquí tenemos, este es el doctor Mark Lehner y este es Hawass. Siempre está a su diestra. Y esto es una reunión internacional. Y han escrito, entre otros, este libro, Giza y las pirámides, en el que ha escrito el grueso es Lehner. Tengo otro libro, Las completas pirámides, pero Hawass pone el nombre y la fama. Pero lo interesante es que esa historia a la que luego el doctor Mark Lehner ha renunciado, cuando yo lo entrevisté dijo, sí, eso lo escribí en mi juventud, pero ahora no estoy convencido y no hemos encontrado nada de eso. Pero lo fascinante es que hay otro montón enorme de personajes que describían lo mismo que Caice en la época más o menos de Caice, pero tanto en América como en Europa. Uno de ellos era un político italiano importantísimo, el padre de Paolo Rumor, que es coautor de este libro con un politólogo muy famoso que es Giorgio Gallo. En el libro La Altra Europa,
que dice mitos, conjuras y enigmas a la sombra de la unificación de Europa. Él cuenta ciertamente la Unión Europea que su padre y su tío, Mariano Rumor, fundadores, aquí tenemos a Mariano Rumor, 5 veces primer ministro de Italia, es decir, presidente del Consejo de Ministros, 3 veces ministro. En una de ellas, cuando era ministro del Interior, las Brigadas Rojas, se dice que las Brigadas Rojas intentaron matarle, no lo consiguieron, pero mataron a 4 personas e hirieron a 45. Luego se vio que no eran las Brigadas Rojas, sino un atentado fascista, pero es que eran los 2 brazos del mismo monstruo. Se comprobó luego. La logia P2, que estuvo implicada en todo tipo de cosas, dominó Italia, los jefes de los servicios secretos eran miembros y era parte de lo que se llamaban, en Italia se llamó Gladio, la red Gladio, denunciada por Andreotti y por otros primeros ministros italianos, y en el resto de Europa se llamaban los ejércitos Stay Behind. Eran los ejércitos secretos de la OTAN, es decir, antes de la creación de la OTAN, para impedir la entrada de los rusos, con el temor lógico a que el monstruo Stalin invadiera Europa como tenía intención de hacerlo, y empezando por España, lo intentó, luego por Italia. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista había tenido, os digo un poco para poneros en contexto, tenía mucho más peso que cualquier otro. Para eso crearon la democracia cristiana, para frenarle, entre la Iglesia y la CIA. Era lógico, porque Stalin, es una opinión o una hipótesis, murió, como sabéis, pero hay una hipótesis muy fundamentada que lo mataron sus compañeros del Comité, o sea, Nikita Khrushchev, Molotov, el jefe de los servicios secretos Beria, para evitar que lanzara a Rusia a una guerra mundial atómica. Y por eso le envenenaron, se lo tuvieron que quitar de en medio. Pero bien, la cuestión es que ahí en ese libro y en otros se cuenta cómo Mariano Rumor y su hermano participan en la gestación de la Unión Europea, crean la democracia cristiana, etcétera, con un trasfondo esotérico bastante extraño, siguiendo tradiciones muy antiguas. Y esas tradiciones están recogidas algunas en este libro, La Otra Europa. Entre otras vamos a ver papeles del hermano de Mariano Rumor, gran pope, cofundador de la democracia cristiana italiana, y hay esquemas, Paolo Rumor hay esquemas sobre lo que hay debajo de la esfinge. ¿Por qué? No voy a enrollarme, porque ellos se consideraban algunos detentadores, junto con otra serie de gente en el mundo, sucesores de toda una sucesión de sabios antiguos que se remontaba al antiguo Egipto y más allá. Como eran algo así como pilares de la civilización. En fin, no quiero extenderme en ese tema. Nada más deciros que, por ejemplo, en los años 40, el gran maestre de la Orden Rosacruz, Amorc, en un libro que publicó, también hizo ese esquema de cómo era lo que había debajo de la pirámide. Aquí tenemos, mira cómo es de frente todo el tema. Esto es una foto antigua, aunque con todos los amigos, Carlos, que está por ahí atrás, y vosotros dos, vosotros tenéis fotos, yo como tengo un caos con mis fotos bastante grande, todos hemos mirado por ahí, ese es el único hueco que queda de entrada, pero cuidado, no es un acceso, se puede bajar por una escalerilla, descender bastante hasta llegar a una capa de agua. No es un acceso a esas galerías secretas, sino que es lo que dejaron abierto porque estuvieron haciendo una obra con bombas de agua, ahí tenemos a Hawass metiéndose, con esas bombas de agua, extraían diariamente un agua equivalente a 2 piscinas olímpicas, hasta que se dieron cuenta de lo evidente. Hay una capa no solo freática, sino conectada con el Nilo, debajo de la pirámide y cerca, o sea, por debajo de las pirámides, pero sobre todo de la Esfinge, sin discusión posible, que forman parte, es importante esa corriente de agua, para el complejo mecanismo que es la Gran Pirámide. No digo yo lo de mecanismo, que es una máquina energética, lo han dicho en un estudio científico hace pocos meses en una de las revistas del máximo prestigio, han explicado la hipótesis. Entonces, ¿pero qué ocurre?
¿Por qué muestro esto? Porque algunos, no sé quién recuerda un debate reciente de de diciembre del año pasado, en el que yo, con un doctor en egiptología, que pretendía que sabía más que Hawass, y que habrá viajado 3 veces a Egipto, pero desde luego no ha entrado por los sitios que hemos entrado otros, negaba en redondo que hubiera nada debajo de la Esfinge. ¿Alguien recuerda ese debate? Bueno, 1, 2 nada más, vale. La cuestión es que ahí él negaba, decía, eso te lo inventas tú. Decía, lo ha dicho Hawass. Le dije, no lo ha dicho solo Hawass. Aparece en el periódico Al-Ahram, dice, ese periodicucho. Digo, sí, el periódico en inglés con más circulación en todo Egipto, que leen todos los funcionarios, que leen todos los diplomáticos. Dice lo siguiente: estando con el rey Juan Carlos y con la reina Sofía, que tiene una cultura enorme y tiene una fascinación enorme por la antigüedad y está muy al tanto de todas estas cosas, le preguntó por las cámaras que habían encontrado. Y dice, sí, y le contestó, sí, hemos encontrado 5 pasajes. O sea, no todo, no han podido llegar. Y le explicó y le guió y le mostró uno de ellos. Y habla de un pasaje de 3 metros. ¿No? Egiptólogos como él lo niegan por principio. A ver, ¿en qué revista científica está publicado? No está publicado en una revista que la leen 1000 personas o que en Internet a lo mejor la pueden leer 5000. No, sino en un periódico o en la revista Horus, que en esos sitios está publicado todo eso. Y los testigos, ella de haber bajado y haber visto las galerías, es la reina Sofía. Ahí tenemos un esquema de utilizando técnicas no invasivas, es decir, en el pasado, Hawass y otros predecesores suyos, que tenían una manga mucho más ancha, más abierta, permitieron a diferentes equipos de investigadores hacer investigación con técnicas no invasivas. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, os pongo un solo ejemplo. Georradar. Es una especie de radar que penetra y que detecta dónde hay oquedades. Hay otra media docena, poco más, de técnicas, hasta la docena, depende de este tipo, que no invaden muy poco, solo necesitan hacer una mínima incisión. Y descubrieron todo eso que se ve ahí. Se ve, por ejemplo, abajo, una galería abajo y otra galería más arriba. Veis en diferentes investigaciones, hasta que Hawass decide que no va a dar permiso a nadie más. Y se pone él a hacer, digamos, la reconstrucción de la Esfinge. No me voy a extender más porque en enero, el segundo lunes de enero, en el grupo EPTA, que fue el grupo que fundó el padre Pilón y que ahora llevan mis amigas Paloma Navarrete, Aldo Linares, que son investigadores. A Paloma estuvo aquí en el pueblo investigando un caso que un vecino me contó. Ellos y 2 científicos y mi amiga la periodista Sol Blanco Soler, pues en las conferencias que hacen, inauguro ese ciclo, el segundo, que creo es el día 9 de enero, dando una conferencia sobre la Esfinge, sobre todo lo que hizo Hawass y lo más que hay. Pero la cuestión es, explico todo eso. Pero a partir de ahí es top secret. Esas son otras especulaciones, no de la pirámide, antiguas, de el primer tercio del siglo pasado, con respecto a lo que había debajo de la pirámide. Es decir, probablemente está la tumba de de Keops, debajo de la pirámide, y otras cosas. Pero hay corredores que unen la pirámide con la Esfinge, como aseguraban los griegos, pero no los griegos cualquiera, sino los iniciados en las escuelas de misterios egipcias. Bien, hay algo interesante que quienes tengáis estos sistemas de televisión que os permiten ver documentales, buscar, por favor, pirámide, y vais a ver un documental muy reciente, no recuerdo cómo es el nombre del documental, pero vais a encontrar un documental muy reciente del año 2017 o 2016, en el que se resume el macroproyecto Scan Pyramids. En Internet lo podéis encontrar en inglés poniendo Scan Pyramids en Internet, y vais a encontrar todo. En ese proyecto participan 6 equipos universitarios de diferentes universidades de diferentes países. El peso pesado lo llevaba
la Universidad de Waseda en Japón, universidad que había financiado y llevaba a cabo algunos de esos otros estudios anteriores. Entonces, ¿en qué consistía? Ahí lo tenemos, os voy a decir dónde están. Waseda, por ejemplo, este fue descubierto en el año 87 por la Universidad de Waseda, hace 40 años. Este también. Y este también. ¿Veis? Esto otro, SRI, significa Instituto Internacional de Investigaciones de Stanford, uno de los institutos más prestigiosos. Es decir, no son chalados quienes han detectado eso y no les han permitido seguir adelante. Por algo será. ¿En qué consistía el proyecto? Quien vea la película va a ver toda la discusión, cómo consiguen permiso solo porque los dos directores del proyecto son una de las mayores autoridades científicas egipcias y un exministro egipcio. Gracias a eso, a la presión, lo consiguen. Pero Hawass se reúne con los investigadores y dicen, ustedes, cualquier cosa que descubran, se lo tienen que comunicar a estos señores y a nadie más. Y luego verán lo que hacen con ello. No hicieron caso, porque sabían, lo debían comunicar y nadie decía nada. Hicieron una rueda de prensa y lo revelaron. Porque ellos tienen como norma ocultar los hallazgos. ¿En qué consistió el proyecto? El proyecto consistió en colocar unas placas dentro de la pirámide. Cuando bajamos a la cámara del caos abajo, recordáis que había todavía cosas. Lo habían dejado ahí porque era más complicado sacarlo que dejarlo ahí por si había otra investigación. Entonces, en los huecos, en los pocos huecos que se puede dentro de la pirámide, que son muy pocos, se colocan placas. ¿Para hacer qué? Una especie de radiografía, superradiografía. Pero la radiografía, las placas, se nos coloca una atrás en el tórax, sale todo el tórax. Pero en la pirámide, si solo se coloca una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, sale parte de la pirámide. Aún así, ¿qué hacen esas placas? Esas placas recogen muones. Los muones son unas partículas cósmicas, se llaman rayos cósmicos, pero son partículas, que inciden constantemente sobre la Tierra. Y con esas placas, lo que determinan es, según que reciban mayor o menor cantidad de muones en esa radiografía, por llamarlo así, se sabe si hay zonas huecas. Así que descubrieron que había una zona hueca enorme por encima de la Gran Galería, que es enorme, y otra ahí al costado. Y seguro que hay otras más que no han podido descubrir. Esas son las placas, por ejemplo, con un científico japonés de Waseda. Y aquí tenemos lo que descubrieron. Aquí una plaquita y esto. Cavidad alargada de al menos 30 metros de largo. La misión Scan Pyramids ha localizado un espacio vacío desconocido en la pirámide de Keops. La Gran Galería tiene 47 metros de largo, 8 metros de alto y 1 metro de ancho. Y eso es de un tamaño parecido, pero no tan largo. La comparación que hicieron los científicos para popularizar es que era como el tamaño de un avión de pasajeros para transportar, no recuerdo ahora si eran 300, no recuerdo cuántos pasajeros, pero bastantes. No quiero equivocarme. Aquí tenemos la ubicación de uno de los dos pozos, el pozo Campbell, el otro es el pozo de Osiris, se llama, que son esos que antes os mostraba. Aquí está el descenso al pozo Campbell, que está ahora, recordáis que está arriba con las verjitas. Este es el descenso, uno de los descensos, pero son 3 niveles, con una base, un nivel, segundo nivel y 3 niveles. Ahí está la reconstrucción de la gruta, esa gruta, y lo que hay abajo. Lo que hay abajo son unas antiguas estatuas rodeadas de agua, siempre. Ahí tenemos con los equipos que se han puesto y los ventiladores. Y ahí tenemos a Hawass, abajo el gran señor. Pero eso está cerrado al público. Y no porque tengan que investigar mucho más. No, lo ha cerrado, sin más. Lo ve solo quien sabe. Perdón, quien sabe. Ahora ya no dan permisos, antes daban. Ahora, si sabes cómo hacerlo, pues puedes bajar, pero sin que nadie se entere. Esta es la parte inferior. Bien, voy a ir acortando, porque podemos estar, ¿cuánto tiempo más? No sé. ¿Media hora más podemos estar? Pregunto a Cristina. 20, vamos a intentar abreviar. Os decía antes
que una de las teorías con respecto a todo esto, al origen de Egipto, era la Atlántida. Y es Platón quien habla de eso. Ahí le tenemos en el cuadro famoso junto a su discípulo Aristóteles. Algunos listillos de la historia dicen que Aristóteles le llevaba la contraria a Platón. No tienen ni idea de lo que hablan, decía otra cosa. Pero bueno, en cuanto a la Atlántida, la cuestión es que Platón dice que Solón es quien le cuenta que los sacerdotes de Sais, que está ahí dentro de esto que es el delta, el Bajo Egipto, le cuentan esa historia. Y lo que dicen muchos estudiosos actuales, la mayoría era una especie de fábula moral para poner el ejemplo de la Atlántida como una civilización que por no ir bien moralmente fue destruida. Vale, dicen eso, pero da pelos y señales. Y otros posteriormente a él añaden muchísimo más acerca de la historia de la Atlántida, etcétera. Pelos y señales. Y no tiene otra tontería que hacer el gran sabio Platón que atribuírselo a Solón, uno de los 7 sabios de Grecia. Estos de tontos pensar eso. Bien, esta es la imagen que da de la capital de la Atlántida según contó Solón, rodeado de agua, que es un elemento fundamental en todos los monumentos más antiguos egipcios, porque jugaba un papel clave y que creen haber descubierto muchos restos de eso, sobre todo en el sur de España. Una docena larga de científicos de varios países, como este señor alemán, que en una inscripción pétrea de Al-Ándalus, que se supone tartésica, muestra ese círculo. Los hay en otras partes del mundo también, y más o menos donde Platón dice que estaba es como en este triángulo aproximadamente, pero ahí no abarca las Canarias. Pero bueno, sigamos. Esa es otra descripción más amplia de la primera Atlántida, antes de la primera destrucción, luego una segunda. Hay gente que dice haber fotografiado restos de supuestas pirámides, no aquí, sino en la zona del Caribe, que es otra zona donde se dice que la Atlántida original, que era mucho más grande, se extendía. En fin, esta es una reconstrucción de una zona que han estudiado en 2 proyectos, uno de ellos en la Universidad de Huelva participó, de algo que habría oculto debajo de las marismas del coto de Doñana. Ciertamente lo que dice Platón es que la Atlántida se sitúa más allá de las columnas de Hércules. Y en la antigüedad se les llamaba a estos 2 picos, que son los 2 picos llamados Calpe, Gibraltar y Avila. Esas eran las columnas de Hércules, es decir, más allá estaba la Atlántida. Estuviera por aquí, que están el coto de Doñana, o estuviera más para acá. Ahí tenemos la imagen clásica de Hércules, pero Hércules tiene una importancia enorme, enorme, enorme en toda la protohistoria de España. Y os diría no de España, de Hispania, de la península ibérica. ¿Por qué? Porque hay no menos de una docena de ciudades o algunos pueblos de la península ibérica que dicen, iba a decir decena, no, estoy contando con alguno que es del sur de Francia y de Marruecos, casi 10, que dicen que el fundador fue Hércules. Una de ellas es Toledo. Todas las tradiciones medievales y posteriores al medievo que están recogidas en Toledo por mi amigo, el físico matemático Fernando Ruiz de la Puerta, en este libro, todas ellas afirman lo mismo. Toledo fue fundada por Hércules egipcio, hijo de Osiris. ¿Quién es Hércules egipcio, hijo de Osiris? Horus, obviamente. Horus y Sensuhor es Hor, que es el origen de héroe, o de Hércules. Y no solo eso, sino de Jorge. Cuando vamos a Egipto
y recorremos las iglesias coptas del Cairo, vamos a ver que el motivo principal, junto a la Virgen y al Niño, es San Jorge matando al dragón. Y la misma imagen, no la tengo aquí, está como los Horus, los Jaroeris, los Horus viejos, están clavando la lanza al hipopótamo o al monstruo marino. Bien, con eso, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando no de un individuo, sino de un grupo civilizador que era conocido como Horus, que son quienes traen la civilización primero a toda la península ibérica y a el norte de Marruecos, la costa, digamos, noroccidental de Marruecos, donde se repiten los nombres de Horus y las leyendas de Horus constantemente. Bien, la cuestión es que traen la cultura. ¿Cómo la traen? A través de los diversos trabajos, de los últimos trabajos de Hércules, está descrito cómo roban las manzanas del jardín de las Hespérides, que son las hijas del dios, Atlas, roban los toros de Gerión en el sur, en la zona de Andalucía, es decir, roban la agricultura, roban la ganadería, para traerlo a Occidente, hasta Egipto. Ahí tenemos a Atlas, que es uno de los dioses de la Atlántida, sosteniendo el peso del mundo, con el que combate. Tenemos de nuevo a Atá y a estos otros dioses. Perdón, porque yo aquí me he hecho un poquito de caos con las imágenes. Estuve recortando muchas y como recorté algunas intermedias, se me hacía tarde y ya no pude recortar esas. Pero es toda esa historia, como Horus, que aparece ahí pequeñito, se dirige a su padre Osiris. Esto no es una metáfora solo, lo de pequeñito y grande. Es que resulta que los dioses antiguos, como Osiris, eran gigantes y medían mínimo de 3 metros para arriba. Pero no esos dioses solo, los de todo el planeta. Hay una tradición sobre la existencia de gigantes absolutamente en todo el mundo, incluido Ra, al que hay Isis, con una triquiñuela, primero le enferma y luego le promete curarle si le da su nombre secreto, que es el poder que da toda la magia, pero bueno, una historia ahí. ¿Para qué necesitaba ese poder? Porque cuando Set mata a su hermano Osiris, ella necesita esa magia para poderle resucitar. Y ahí tenemos a Osiris con forma de Milano entrando en el cuerpo, digamos, recompuesto de Osiris para tener a Horus. Aquí hay uno que parece que es Horus, pero no, es otro Horus antiguo, otro dios. Hay varios dioses. Los dioses egipcios tienen una forma predominantemente de pájaro. Ra, lo hemos visto en la imagen anterior, es un pájaro. Siempre forma de pájaros. Otros tienen otras formas distintas. Esto es algo que se encuentra en muchas otras partes del mundo. Ahí tenemos a Horus venciendo al asesino de su padre, a Set. Y ahí tenemos a otros que conservan el nombre de Horus, que hemos visto que han gobernado Egipto durante mucho tiempo, que son los Sensu-Hor, los compañeros del sendero de Horus, que gobiernan Egipto. Una característica que se atribuye a los Sensu-Hor es que tenían cabezas alargadas, dolicocéfalas. Pero este cráneo no es de Egipto, este cráneo es de Perú, de la zona de Paracas y de Ica. No solo en Perú, sino en Chile, una zona muy cercana a Chile, se conservan muchísimos cráneos. ¿Eran cráneos naturales? No. Algunos no se sabe bien como este, pero se sabe que en su mayor parte les deformaban el cráneo a niños que eran descendientes de ciertas dinastías, esto en Perú. ¿Para qué? Para destacar más sus características de realeza. Es decir, los dioses antiguos, los Sensu-Hor y otros, tenían este tipo de cráneo y lo deformaban para parecerse a los ancestros y reforzar su poder real. Pero luego en Egipto aparecen otros con cráneos deformes y con características muy extrañas, como Ajenatón y su esposa Nefertiti. Y también las hijas, que vemos, cualquiera que visite el Museo del Cairo o el Museo de Luxor u otros, va a ver que aparecen
decenas y decenas, todos los retratos de ellos son así, con cráneos alargados. Bien, no me quiero extender mucho más, nada más que lo digo para quienes tengan prisa, en 5 minutos terminamos y procedemos a un coloquio sobre este tema o cualquier cosa que os apetezca. Nada más, hay muchos rastros de construcciones. La esfinge no se sabe. La pirámide no hay en este momento pruebas de que sea más antigua de la época en la que se sitúa. No hay pruebas científicas concretas. Otra cosa, hay pistas, y sobre todo pistas en la línea de que pudo existir un monumento que luego fue reutilizado, pero es especulación. Sin embargo, en el templo de la Esfinge y en otros, varios que hay, este es uno que no pudimos visitar porque está en zona militar, aunque habíamos pagado, estaban de maniobras y era un lío, Zoya del Arián. Otros, como esto, digamos, ya no voy a seguir porque nos extenderíamos mucho, pero os diré brevemente de qué iba la cosa. Son algunos monumentos como el templo de la Esfinge, el Oseirión, que está al lado del templo de Abidos, que son megalíticos, son unas construcciones enormes, y hay todo tipo de rastros de que son mucho más antiguos que cualquier otra de las construcciones. Resumiendo ahora sí muy brevemente, para ajustarme al tiempo que he dicho, otras civilizaciones y otras culturas, por ejemplo, la Biblia habla de que hay unos seres que se llaman en la Biblia los hijos de Dios, en Génesis capítulo 6, versículo 6, que se unen a las hijas de los hombres. Se dice, son ángeles, pero resulta, y les dan hijos, que son luego los gigantes, dice, y de ahí dice en Génesis, da lugar a los gigantes que devastan la tierra y por cuya abominación es necesario enviar el diluvio para destruirlos. Y se dice incluso dónde descienden estos llamados hijos de Dios, que los llaman en el libro de Enoc y en otros libros que vamos a ver después, en esta zona de los Altos del Golán. Es interesante porque una de las figuras, primeras representaciones del arte ultra discutido, el 90% no los aceptan, pero iros a la Wikipedia y vais a ver que sí que hay un montón de estudios, es la Venus de Berezhat Ram. Berezhat Ram está en los Altos del Golán y hay un montón de estudios científicos que determinan, con otros procedimientos aparte del carbono 14, que la antigüedad es de 800.000 años. En fin, no me quería extender más. No me quería extender hablando de cómo la creencia en gigantes ha estado extendida en todo el mundo. Lo importante como conclusión a todo esto es que Egipto no solo sigue siendo un gran enigma desde cuál es el origen de su civilización, sino una puerta a muchas cosas, una puerta a esa sabiduría que nos han legado los antiguos y con la que hoy en día, en muchos lugares de Egipto, podemos seguir conectando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, quien tenga que marcharse porque es tarde, por supuesto, pero estoy abierto a preguntas de este tema o de cualquiera. Allí hay una, no sé si se te escuchará o... Hola, buenas tardes. Gracias primero por una conferencia. Gracias a ti. Encantadora y que podríamos estar horas por lo apasionante. Pero hay una cosa que me gustaría saber su punto de vista. Sí. En todas las representaciones donde salen la mezcla de animales, sobre todo de pájaros, o así como las representaciones con alas, ¿usted piensa que tiene que ver más con una mezcla genética o con una metáfora de personas que pueden teletransportarse o volar? Muchísimas gracias. Los antiguos, si no sabían explicar, si no sabían lo que era, por ejemplo, en el hipótesis de poner una nave espacial, pues eso estábamos hablando de las barcas que vienen del cielo, que para mí es una metáfora muy clara de lo que, a mi modo de ver, significa, pero quería saber ahí un poco cómo lo ve usted. Gracias.
Muchísimas gracias, pero nos hablamos de tú, si no te importa. Entonces, lo has expuesto muy claramente. Has hablado de barcas del cielo, realmente hablan de barcas celestes. Se dice que tanto Ta como Ra llegaron del cielo en barcas celestes. Pero ciertamente esa imagen de las alas, como me preguntan mi opinión muy personal y subjetiva, yo creo que sí que es una de las pistas de seres que vinieron de algunos seres. Otros seres eran seres asociados a reptiles, eso sí están en muchas tradiciones. Reptiles que no en todos los casos son negativos, que en algunas tradiciones son positivos. Habría como de los dos. Pero ciertamente esa es la referencia. Ahora, no hay que olvidar que hace decenas de miles de años muchos chamanes lo que hacían, acerco esto para no forzarme, ¿así se me escucha bien? Bien. Muchos chamanes se creaban como un cuerpo de alas para asimilarse a los dioses con plumas. Pero era como una representación, se han encontrado en algunas cuevas antiguas. Pero bueno, con eso yo creo que te he contestado. Segundo punto, ingeniería genética. Vamos a ver. Si hay extrañas pistas, no sé quiénes conocéis aquí los libros de Zacarías Sitchin. Podéis levantar o los libros o lo habéis leído en internet, los Anunnaki, etcétera. Bien. Yo tendría que decir dos cosas. A Zacarías Sitchin le conocí en una de mis visitas a Nueva York, antes de que muriera, por un amigo investigador hispano, Antonio Neus. Y la cuestión es que Sitchin, que a mí me parece un hombre prudente, menos exagerado que mi amigo Erich von Däniken, el que lanzó la moda de los extraterrestres, y del que yo fui agente de prensa algunos años aquí en España y le conozco bien, me parece que era muy exagerado, con todo mi respeto. Que no se podía decir que las líneas de Nazca, que habéis visto en los figuros, fueran pistas de aterrizaje. Hoy en día tenemos aparatos que no necesitan esas pistas de aterrizaje. Yo esa crítica se la hacía en aquel entonces también. Y Sitchin tiene muchas críticas, pero hay algo cierto, no según él, según otros estudiosos muy serios, de las tablillas muy detalladas que nos han legado los sumerios y otros pueblos posteriores a ellos en Mesopotamia. Ciertamente sí, hay una diosa Ningur, bueno, lo estoy pronunciando mal, que toda la descripción que dan es como si fuera una ingeniera genética. O sea, es como un alquimista que crea diferentes tipos de seres. Es más, siguiendo por la vía especulativa, no probativa, Edgar Cayce cuenta en muchas de esas lecturas que una de las monstruosidades que cometieron los atlantes era crear, no dice cómo, pero hoy diríamos con ingeniería genética, quimeras. Es decir, una quimera es una mezcla de varios animales o de hombre y animal. A veces incluso con fines depravados, con todo tipo de finalidades, esclavos, etcétera. O sea, con eso creo que te he respondido, por un lado y por otro. ¿Más preguntas? No importa que sean de este tema, de cualquier otro. A ver, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que daría para mucho más, incluso les emplazo a que de alguna manera se continúe, porque yo creo que es la sabiduría que está en tantas cosas y que muchas veces además se oculta como para unos pocos. Yo creo que eso hay que compartirlo. Bueno, dos cosas, aunque podría preguntar muchas más. ¿De dónde viene la palabra Atlántico? Es decir, del océano Atlántico, ¿de dónde se rastrea? ¿No? ¿Cuándo empieza a llamarse Atlántico? Que puede tener que ver con toda esta historia de la Atlántica. Y otra historia. Pero primero contesto esta y luego me repites. Bueno, para eso te recomiendo que te vayas no solo a la Wikipedia para ver el origen, que yo no quiero equivocarme al decírtelo, sino etimología. O incluso si lo buscas en inglés te va a salir más referencias. Pero si no hay ninguna ligación con... No, pero yo te cuento. Lo mejor es eso porque, insisto, algo en lo que yo no tengo certeza no voy a llamar a engaño cuando es tan sencillo de localizar como eso. Yo constantemente, todos los días, a todas las horas, estoy aprendiendo, preparando conferencias, preparando los cursos que doy
durante el viaje a Egipto, y me he dedicado a eso porque he estado muchos años, pero de los casi 1000 libros que tengo de Egipto, de la Atlántida, que toquen temas que tengan que ver con Egipto, de Egipto a la mujer nada más que tengo 400, no me ha dado tiempo a leerlos, a estudiarlos, estoy aprendiendo. Entonces, en resumen, lo que yo sé como referencia es que en la tradición griega hablan de Atlas, Atlántida, Atlántico, todo tiene una raíz común. Por eso es por lo que Platón le llama así. Pero te repito, busca la etimología. Ahora, amplío la percepción. El prefijo ATL es un prefijo que se repite en muchas culturas de varias partes del mundo, pero en alguna con gran prominencia parecida a la Atlántida. Y es, en concreto, en toda la costa americana se repite en varias culturas. Pero en concreto, cuando hablamos de los mexicas, dentro de las tradiciones aztecas, pero que son muy previas, que probablemente se remonten a los toltecas. Es decir, tenemos varias culturas que más o menos, por orden, las últimas, están los chichimecas, otros son toltecas, digo más o menos, mayas, y luego vienen los aztecas, se van superponiendo. En toda esa tradición, lo que dicen es que sus antepasados vinieron de Aztlán, de una isla que se llamaba Aztlán. Y como eso, que de ahí vinieron, y no solo lo dicen ellos, sino lo dicen los indios pueblo del sur de Estados Unidos, en la zona de Nuevo México y paralelas, que es una civilización prodigiosa, y como voy a detallar en este seminario del domingo, hablo mucho de él, aunque las plazas están hiperagotadas hace ya mucho. Voy a hablar de cómo una y otra vez se repite absolutamente lo mismo. O sea, ese prefijo y otra serie de cosas constantemente. No me quiero extender más y pasamos a tu segunda pregunta. Es que yo me voy de un tema a otro con mucha facilidad. Bueno, la segunda pregunta para mí es el principio femenino y masculino en la civilización egipcia, es decir, Isis y Osiris, me parece que son los dos muy importantes. De hecho, Isis es capaz de devolverle la vida una vez que Set le hizo trocitos, ¿no? Entonces, un poquito eso, ¿no? O sea, saber. Bien, es más o menos que te hable un poquito de eso. Bien, hay que decir, de entrada, has hablado del principio masculino y femenino. De entrada, vamos a ver, Isis y Osiris efectivamente son dos arquetipos. En cada mito, no solo los mitos egipcios, tiene muchos niveles de lectura. Los egipcios más. En concreto, el mito de Osiris, un médico madrileño, Martín Carpio, creo que se llama, que estuvo muchos años trabajando como médico en Egipto y estudiando muy a fondo, él habla de 7 niveles de interpretación en el mito de Osiris. Yo he descubierto hasta 12. ¿Qué significa? Que un mismo mito tenía una interpretación astronómica, una interpretación matemática, una interpretación o base histórica o protohistórica, como la que yo he aludido. Aludía en una interpretación natural, es decir, aludía a una fuerza de la naturaleza. Tenía una interpretación alquímica. Tenía así multitud de interpretaciones. Una no invalida a la otra. Es decir, no es, claro, es que Osiris era un extraterrestre, Osiris era un atlante, Osiris era la fuerza de la vegetación, el que nace y muere, o sea, y otra vez renace de sus cenizas, de sus semillas. Más o menos eso es, Osiris e Isis tienen eso. Tienen una interpretación astronómica, como hemos dicho, que es Orión y Osiris, perdón, Orión y Sirio. Pero me habías hablado de principio masculino y femenino. Es una cosa importante porque ahí aparece Isis como el principio femenino fuerte. Es decir, Isis es muy reciente, pero es el recuerdo del poder de la diosa. Cuando hablamos de la diosa el concepto de la divinidad tiene una manifestación femenina, tiene una manifestación masculina. Lo que nosotros recordamos son dioses macho,
tenemos ahí a Yahvé, que es un Dios macho, y a nadie se le ocurre concebir que la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es femenino, pero lo es, según todas nuestras tradiciones. Es la blanca paloma que veneramos los madrileños como la Virgen de la Paloma, que veneran los onubenses cuando van a venerar a la Virgen del Rocío, que no puede estar más preñada de características egipcias como el misterio de Elche. ¿Por qué? Porque todo se rememora una época en la que la humanidad había estado más orientada hacia el principio femenino. No voy a decir nunca, tamaño error, de que era una civilización previa a la patriarcal, existía una civilización matriarcal. No, en todo caso matrilineal. Vamos a ver, la civilización patriarcal, está bien comprobado históricamente, se impone cuando las invasiones kurgas procedentes del Cáucaso, de toda esa zona más allá de Oriente Medio, invaden el Mediterráneo y acaban con los cultos que eran femeninos, a la diosa, que las sacerdotisas eran mujeres que no castraban a los hombres, como las amazonas, no, convivían con los hombres en perfecta armonía, y era una civilización pues de otro tipo, más pacífica. Cuidado, no todas las civilizaciones feministas, por decirlo así, eran pacíficas para nada, como las amazonas, pero vinieron con los caballos, con el hierro, con las armas y arrasaron. En Egipto se mezclan muchas cosas. Los cultos más antiguos son los cultos estelares, muy remotos. Luego vienen los cultos lunares, que son los femeninos, y luego los cultos solares masculinos. Bueno, te he soltado una pequeña conferencia que no sé si te habrá contestado. ¿Algo más? ¿Había alguna pregunta más? Yo quería... Perdón, discúlpame. El concejal tiene prioridad. Y gracias por tu asistencia. Gracias a ti, creo que es el sentir de suerte de tenerte esta tarde entre nosotros y como ya ha dicho alguien, sería importante el que volvieras en más de una ocasión. Pero yo ahora lo que sí quería, si no preguntarte, sí comentar, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre lo que es la historia oficial y lo que es una egiptología como la que tú nos estás explicando? Porque, por ejemplo, yo siempre he entendido que la ciencia se basa en el razonamiento. Yo ahora mismo, en estos momentos, después de haber estudiado, sino simplemente un aficionadillo a todas estas cosas que tú has comentado, veo que está mucho más razonada una egiptología no oficial que la oficial. Por ejemplo, si nos vamos al tema de las pirámides, por los últimos estudios que se han efectuado, parece ser que se puede descifrar en la Edad del Bronce. ¿Qué herramientas teníamos entonces, o tenían los constructores de las pirámides para poder edificar esos edificios con esa perfección de encaje de las piedras, como ya hemos visto en otros países, en otras partes del mundo, como en Perú y tal? Entonces, trabajando con un punzón de latón, que parece ser que para construir la pirámide durante muchos años han tenido que haber miles y miles y miles de obreros, parece ser que un punzón al día, cada obrero gastaba del orden de los 6 o 8 punzones de latón. Claro, si echamos cuenta de eso, son millones de punzones de latón los que se tendrían que haber construido. Eso es imposible de todo género. Eso es un razonamiento sobre un hecho histórico o sobre una parte de esa historia de Egipto. Pero ese razonamiento es más importante en esa pseudohistoria que nos quieren hacer creer que lo que se puede razonar o lo que razonan los egiptólogos sobre la historia de Egipto, que no razonan nada, porque todas las razones que dan de la construcción, por ejemplo, de las pirámides, que hoy, con toda nuestra maquinaria, sería más que imposible construirlas, eso no nos conduce a nada. Sin embargo, sí nos conducen los razonamientos que hacemos sobre la otra historia que tenemos. Yo ahora sí que pregunto, ¿por qué ese interés en ocultar esa historia
frente a una historia que no está razonada ni que parece nada lógica. Es que yo le agradezco que haya dado todo ese tipo de razonamientos. Don José Manuel no solo se apellida así, sino que es un gigante del razonamiento, del sentido común. Yo, por cierto, le invitaría a que él participara también en este tipo de conferencias. Os voy a decir, digo para no escaquearme en cuanto a esa propuesta, que yo tengo un problema que tiende a hacerse grave con el tema de las conferencias. Realmente estoy dando 1 de cada 20 conferencias que me piden. Entonces, en el momento en que se vea que yo doy 2 conferencias seguidas en el Molar, o sea, hay como muchísimos ayuntamientos que las piden. ¿Qué ocurre? La única forma, lo digo claramente, que es el único rasero que puedo es conferencia que me pagan, o si es benéfica, la ceden a cualquiera de las ONGs con las que yo colaboro, pero yo pongo la cantidad, acudo, y aún así no puedo acudir a todas. Entonces no puedo reiterar mi figura. Otra cosa es que vuelva dentro de un año, porque primero la gente se entera por Facebook, luego divulgaros el misterio y ya me estarán diciendo de un lado, de otro y de otro. Pero sí había propuesto a Cristina que hay algunos amigos como Carlos Largo, redactor de Cuarto Milenio, que fue el que estuvo aquí mostrando el caso 2 programas, que él ha publicado un libro y le apetece, como cualquier autor, promocionarlo, no por el libro, no por el dinero, no porque no dan nada, sino porque es su hijo, o el doctor Miguel Ángel Pertierra, pues organizar una presentación del libro aquí, porque así se pueden ir atrayendo gente que publica un libro, pues se les invita. Es la única forma de invitar a alguien sin que pida, lógicamente, que le paguen por el desplazamiento y por la conferencia. Pero bueno, finalizado ese tema, lo que ha dicho don José Manuel Gigante es clarísimo. Y la pregunta, o sea, ha complementado muy bien lo que yo he dicho de ¿y cómo han hecho todo eso tan perfecto? Cuidado, nunca jamás se me ocurriría desautorizar a la egiptología, que tiene muchísimo mérito. Solo digo que hay que abrir la mente. Los egiptólogos saben más que la mayoría sobre Egipto, que la mayoría, empezando por mí, de los que hablamos de esto, claro que sí. Pero no lo saben todo ni tienen todas las respuestas. Entonces, estamos aquí, las moscas dispuestas, esas que zumban alrededor, no les voy a poner apellido, para molestarles y para decir, ¿y de esto qué? ¿Y de lo mío qué? No me das respuestas. ¿Por qué hay ese ocultamiento? ¿Y hay ocultamiento real? Sí, lo hay. Hay 2 tipos de ocultamiento. Hay el ocultamiento estándar, que es el que tienen todos. Esto es así porque es así. Y no vamos a mover nuestro edificio de conocimiento. No tenemos por qué preguntarnos nada, salvo que venga una evidencia de este tamaño. Y luego, para mí, es una opinión subjetiva, hay un ocultamiento último. Yo creo profundamente que hay élites y cierto tipo de fuerzas detrás de las élites que no les interesa que la humanidad conozca la verdad sobre sus orígenes ni sobre otro montón de cosas, porque, como dice el Evangelio de Juan, la verdad os hará libres. Fijaros si esto será verdad e importante, que es el eslogan de la CIA. En el suelo de la sede de la CIA, en Langley, Virginia, y en sus escudos pone, y la verdad os hará libres. Es el gran poder, la verdad. No podemos tener la verdad porque seríamos poderosos. Pero además, si nos empezamos a cuestionar sobre nuestro origen, vamos a empezarnos a cuestionar sobre todo. No ya solo sobre todos los dogmas religiosos, sino mucho más, muchísimo más, no hablo ya de otras cuestiones políticas, sino económicas. ¿Cuál es el origen del dinero? ¿Cómo es que podemos devastar nuestra vida, desangrarnos a cambio de algo que es falso, ficticio? Porque el dinero es una ficción absoluta. Lo fue siempre desde que se crearon las monedas y luego el papel era papel mojado, pero ahora más, porque ahora no es ni una tarjeta, ahora son apuntes
en un ordenador. Y os estoy poniendo un ejemplo muy evidente, y como eso podría poneros 100 en el campo de la medicina. ¿Por qué hay gente, aparte de cualquier lobby farmacéutico, por qué interesa tener controlada la sanidad y no que haya otras cuestiones alternativas? Pero voy a este caso. Si nos enteráramos, y quien quiera saber de eso, les recomiendo leer un libro que se llama Telaraña de deuda, de una gran investigadora americana, Telaraña de deuda, pero tenéis mucha información, alguna seria en Internet sobre ello, que por cada euro que nosotros metemos en el banco real, se ponen en circulación 100 contables ficticios. Es decir, os estoy poniendo un ejemplo sin ir más allá. No interesa que la gente se pregunte, no interesa que la gente sepa más allá. Y no sé si con esto, José Manuel, le contestará a tu pregunta. Gracias. Había otra pregunta por ahí. Vamos a hacer una pregunta nada más. Perdona. Digo que vamos a hacer una pregunta nada más y yo creo que lo vamos a ir dejando. Llevamos 2 horas y media. Sí. Los trabajadores. Ay, sí que. Sí, ay, perdón. Es muy breve. Yo contesto muy breve. Eso, si te parece, lo hablamos como es de fuera, pero era muy... A ver, en concreto... ¿Cómo es posible que, sabiendo que podían declarar esa primera guerra nuclear, sí, cómo es posible que se hayan tirado 50 años metiéndonos ese miedo, cuando ellos mismos lo evitaron? ¿Por qué nos hacen tener miedo? ¿Por qué? Es muy interesante la pregunta, trato de contestarla muy brevemente, por ver si hay alguien más, que hay más preguntas, yo las contesto fuera. O sea, me quedo aquí y las contestamos. Pero te resumo mucho, porque todo es, para mí, es un inmenso engaño. La Guerra Fría fue un engaño en muchos frentes, un engaño tras otro, se iban sumando. Eso no significaba que se pudiera haber disparado. Se podía haber disparado, hubo al menos 3 ocasiones en que se frenó. Están muy bien documentadas, que estuvo a punto de desatarse, pero no estaban locos. Khrushchev, Molotov, Beria no estaban locos, eran sensatos, sabían que eso era imposible. Stalin sí, porque era una bestia sangrienta, o sea, era ni siquiera humano, o sea, devoraba a todos los que tenían alrededor. Entonces, pero a lo que tú vas, el miedo es un arma suficiente. Igual que hoy vivimos inmersos en 1000 mentiras, y te lo sintetizo mucho. Todo lo que el actual terrorismo islamista, expertos que estudiaron la red Gladio o Stay Behind, le llaman a eso Gladio 2. O sea, es muy útil. Fíjate, el 11S, no lo voy a cuestionar porque ya lo he hecho en televisión, el que se nos haya contado la verdad de eso no significa que no haya infinidad de locos y que estén yendo a morir en lo que se llama un nido de avispa, donde atraen a las avispas para que se consuman, como está ocurriendo en Siria. Pero, ¿qué ocurre después de la guerra? Te pongo un ejemplo actual. Del 11S se invade Irak, que ya estaba planificado y por escrito anteriormente documentadísimo. Se derroca a un dictador, nuestro dictador, Saddam Hussein. Cuidaba por nosotros, cuidaba por el bien de Occidente. Se habían enfrentado los ayatolás de Irán. Sabían que tenía armas de destrucción masiva porque se las habían vendido para que aniquilara a los iraníes. Pero era listo, se había deshecho de ellas. Luego se fue a por otro dictador nuestro. ¿Qué ocurrió en Irak? Terrorismo total, horror total. En Libia se derrocó a nuestro dictador, Gaddafi. O sea, ¿qué ha ocurrido ahí? En Siria. Lo que ha ocurrido es la monstruosidad y algo que no nos cuentan, que afortunadamente hay gente en la radio que lo recuerda, están muriendo decenas de miles de cristianos en todos esos países. Tenía el dictador real, Saddam Hussein, su ministro de Exteriores era un cristiano, que hizo todo lo posible por la paz y al que colgaron, pese a lo que él había hecho por la paz. Pero con esto lo que te estoy diciendo es que desde mi perspectiva vivimos inmersos en grandes mentiras. Y creo que eso ha explicado Stalin. Pues nada más y muchas gracias.